Había días en los que Teresa se despertaba, cumplía todo lo que tenía que cumplir, resolvía lo que aparecía en el camino y aún así sentía que nada avanzaba de verdad. No era tristeza, no era desesperación, era algo más silencioso, algo que no gritaba, pero que pesaba, como si la vida estuviera en movimiento, pero siempre en el mismo lugar. Y quizás eso sea lo más agotador de todo, cuando parece que estás haciendo todo bien, pero nada, absolutamente nada, fluye. Si alguna vez sentiste eso, quédate hasta el final de esta historia, porque lo que Teresa descubrió puede cambiar la forma en que ves tu propia vida. Por fuera, todo parecía normal. Teresa tenía una vida simple, común, sin grandes dramas ni tragedias evidentes. Trabajaba, pagaba sus cuentas como podía, mantenía las cosas funcionando. Nadie diría que algo estaba mal. Ni siquiera ella misma lo decía en voz alta. Pero había algo, un cansancio que el descanso no resolvía. Una sensación constante de estar ocupada, siempre ocupada, y al mismo tiempo de no llegar a ningún lado. Como si estuviera corriendo dentro de una rueda, moviéndose mucho, pero sin salir del lugar. Teresa no vivía en caos, no había gritos, no había crisis aparentes, todo seguía su curso. Pero justamente ahí estaba el problema, porque cuando la vida sigue en automático, cuando todo parece estar bajo control pero nada mejora, es cuando el peso empieza a acumularse en silencio. Ella no lo sabía todavía, pero estaba viviendo con un peso invisible, uno que no se ve en las cosas, sino en la forma de vivirlas. Un peso que no grita, pero que día tras día va ocupando cada vez más espacio hasta que ya no queda lugar para nada más. Hasta que todo se siente apretado, pesado, difícil. Si esta historia está resonando contigo de alguna forma, si algo de lo que Teresa vivía también vive en ti, suscríbete al canal. No para acumular un número más, sino porque estas conversas no son para todo el mundo. Son para quien está dispuesto a mirar hacia adentro. Y si llegaste hasta acá, es porque algo en ti reconoce eso. Suscríbete para no caminar sola. Teresa no recordaba cuándo exactamente todo empezó a sentirse pesado. No hubo un día específico, una pérdida, un golpe. Simplemente, con el tiempo, la vida dejó de fluir. Y lo peor de todo era que ella no conseguía entender por qué. Se levantaba temprano, cumplía con sus responsabilidades, resolvía lo urgente, respondía mensajes, limpiaba la casa, iba al trabajo, volvía cansada. Todo parecía estar en orden, pero la sensación que quedaba al final del día era siempre la misma, la de no haber avanzado ni un paso. Había noches en las que Teresa se acostaba con la mente llena, repasaba todo lo que había hecho durante el día, todo lo que había quedado pendiente, todo lo que tendría que hacer al día siguiente. Y en ese ejercicio mental agotador, nunca encontraba descanso, porque siempre había algo más, siempre faltaba algo, siempre había una tarea sin terminar, una llamada sin hacer, una decisión sin tomar. El dinero era uno de los reflejos más claros. No es que Teresa ganara mal, tampoco gastaba en lujos, pero el dinero se iba, siempre se iba, y nunca alcanzaba para lo que realmente importaba, apenas para cubrir lo inmediato, como si estuviera poniendo vendas en heridas que nunca cicatrizaban. Pagaba una cuenta y ya aparecía otra, resolvía un problema y surgían dos más. Era como si estuviera siempre un paso atrás, siempre corriendo detrás de algo que nunca lograba alcanzar. Ella intentaba organizarse, hacía listas mentales, planificaba la semana, decía que iba a empezar a ahorrar, pero todo quedaba en intención, porque en el fondo Teresa estaba viviendo empujada por las urgencias, y cuando vives apagando incendios, nunca construyes nada sólido. Nunca hay tiempo para pensar en lo importante, porque siempre hay algo urgente demandando atención. Y así, los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y los meses en años, y nada cambiaba de verdad. Había momentos de calma, claro,
pequeños intervalos en los que parecía que todo estaba bajo control. Un fin de semana tranquilo, una semana sin sorpresas, un mes en que las cuentas se pagaron sin tanto aprieto. Pero esa sensación duraba poco. Pronto venía otra cuenta inesperada, otro problema, otra prioridad que se imponía sobre todo lo demás. Y Teresa volvía a ese estado de alerta constante, de tensión silenciosa, como si nunca pudiera bajar la guardia, como si siempre tuviera que estar preparada para lo que viniera. Lo que más la agotaba no era el esfuerzo, era la sensación de que nada cambiaba, de que por más que se esforzara, todo seguía igual. O peor, todo se volvía más pesado, porque el cansancio se acumulaba, las frustraciones se acumulaban, las decisiones postergadas se acumulaban, y todo ese peso, aunque invisible, se sentía en el cuerpo, en la mente, en la forma de mirar el mundo. Con el tiempo, el cuerpo empezó a avisar: pequeños olvidos, irritación sin motivo claro, dificultad para concentrarse. Teresa comenzó a sentir que estaba perdiendo el control, pero no de las cosas externas, sino de sí misma. Como si su propia mente estuviera llena de ruido, de cosas sin resolver, de pendientes que nunca terminaban. Empezó a olvidar fechas importantes, a perder objetos dentro de su propia casa, a sentir que su cabeza estaba en un lugar y su cuerpo en otro. Había días en los que se descubría mirando la pared, sin pensar en nada específico, solo sintiendo ese peso. Días en los que no tenía ganas de nada, pero tampoco podía parar, porque parar significaba que todo se acumularía aún más. Y entonces seguía moviéndose, seguía resolviendo, seguía cumpliendo, pero cada vez con menos energía, cada vez con menos claridad, cada vez con menos de sí misma. Tal vez tú también conozcas esa sensación, esa de tener la cabeza llena, pero no saber exactamente de qué. Como si todo estuviera mezclado, lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que deberías haber hecho, lo que tienes que hacer mañana. Y en medio de todo eso, una pregunta que duele: ¿por qué me cuesta tanto? ¿Por qué algo que debería ser simple se vuelve tan complicado? ¿Por qué siento que todos los demás pueden y yo no? Teresa no era perezosa, no era irresponsable, pero vivía sin límites claros. Decía que sí a todo, porque decir que no le parecía egoísta. Hacía cosas por los demás aunque estuviera agotada. Posponía lo que era importante para ella, porque siempre había algo más urgente. Y en ese proceso se fue quedando sin energía, sin claridad, sin dirección. Se fue diluyendo en medio de las necesidades de los otros, de las urgencias del día a día, de las exigencias de una vida que nunca le preguntó qué era lo que ella realmente quería. El tiempo también se le escapaba. Los días pasaban rápido, pero sin dejar nada, sin avances reales, sin momentos de verdadera presencia. Teresa vivía apurada, pero sin llegar a ningún destino, como si estuviera siempre a mitad de camino, siempre atrasada, siempre debiendo algo, debiendo tiempo, debiendo dinero, debiendo explicaciones, debiendo más de sí misma de lo que podía dar. Y lo peor de todo era que ella misma se culpaba. Pensaba que el problema era ella, que no era lo suficientemente fuerte, lo suficientemente organizada, lo suficientemente capaz. Se comparaba con otras personas que parecían tener todo en orden y se sentía menos, como si le faltara algo esencial, como si hubiera nacido sin una pieza importante que todos los demás tenían. Y esa creencia la hundía aún más, porque cuando crees que el problema eres tú, que eres defectuosa, que simplemente no puedes, dejas de intentar cambiar las cosas, te resignas, aceptas el peso como parte de tu vida. Pero la verdad era otra. El problema no era Teresa, era la forma en que estaba viviendo. Era la falta de orden, no en el sentido superficial de tener la casa limpia o la agenda organizada, sino en el sentido profundo de saber qué importa y qué no,
de tener claridad sobre hacia dónde va la energía, el tiempo, el dinero, de poder distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo que construye y lo que solo desgasta. Porque la desorden no siempre es visible, no siempre está en la casa desordenada, en la agenda llena, en las cuentas atrasadas. A veces, la desorden está en las prioridades confusas, en los límites inexistentes, en las decisiones que se postergan una y otra vez, en la falta de claridad sobre lo que realmente importa, en vivir reaccionando en vez de decidiendo, en dejar que la vida te lleve en vez de conducirla tú misma. Teresa estaba viviendo reactivamente, respondiendo a lo que aparecía, en vez de decidir hacia dónde quería ir. Y cuando vives así, la vida no fluye, porque fluir no es solo moverse, es moverse con dirección, con intención, con espacio para respirar. Es tener momentos de pausa, momentos de silencio, momentos en los que puedes simplemente ser sin tener que hacer nada. Y Teresa había olvidado lo que era eso. Había olvidado lo que era estar tranquila, estar presente, estar en paz. Hubo un día, sin nada especial, en que Teresa se detuvo. No fue una crisis, no fue un colapso, fue una pausa. Estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando una cuenta que acababa de llegar, y de repente se dio cuenta de algo. Ese ciclo ya lo había vivido antes, muchas veces, y si no cambiaba algo, lo iba a seguir viviendo. Iba a seguir en esa rueda, girando y girando, gastando energía, gastando tiempo, gastando vida, sin llegar a ningún lugar que realmente valiera la pena. No era solo el dinero, era todo, la forma en que usaba su tiempo, la forma en que tomaba decisiones, la forma en que decía que sí cuando quería decir que no, la forma en que llenaba su vida de cosas que no la acercaban a nada que realmente importara, la forma en que vivía para los demás y se olvidaba de sí misma, la forma en que posponía lo esencial para atender lo inmediato. Reconocer eso dolió, porque significaba aceptar que había vivido años en piloto automático, sin darse cuenta de que estaba construyendo su propio cansancio, su propio peso. Significaba aceptar que podría haber sido diferente, que ella tenía más poder del que creía, que no era víctima de las circunstancias, sino que había estado eligiendo, aunque de forma inconsciente, vivir de esa manera. Pero también trajo alivio, porque cuando ves el problema con claridad, puedes empezar a hacer algo al respecto. Cuando dejas de culparte y empiezas a entender, se abre un espacio para el cambio. Un espacio pequeño al principio, pero real. Un espacio que antes no existía porque estaba tapado por la culpa, por la confusión, por el peso de no saber qué estaba pasando realmente. Si estás leyendo esto y algo de lo que Teresa vivió también vive en ti, deja un comentario, aunque sea una palabra, porque a veces reconocernos en la historia de otra persona es el primer paso para cambiar la nuestra. A veces necesitamos saber que no estamos solas, que lo que sentimos no es raro ni anormal, que otras personas también están pasando por lo mismo y que hay salida, siempre hay salida. Teresa no hizo cambios drásticos, no renunció a nada, no abandonó su vida, no empezó de cero. Simplemente empezó a poner orden, y ese orden no vino de afuera hacia adentro, vino de adentro hacia afuera. Porque el verdadero orden no es estético, no es visual, no es algo que se pueda fotografiar. El verdadero orden es interno, es saber que sí y que no, es tener claridad, es poder respirar dentro de tu propia vida. Primero, con el tiempo, dejó de decir que sí a todo. Empezó a proteger sus horas, a decidir conscientemente en qué y con quién las usaba, y descubrió que no era egoísmo, era respeto hacia ella misma, hacia su energía, hacia su vida. Aprendió que decir que no a lo que no importa es decir que sí a lo que sí importa, que su tiempo no era infinito.
que cada hora que daba a algo que no valía la pena era una hora que le quitaba a algo que sí valía. Empezó a notar dónde se le iba la energía y se dio cuenta de que mucha de esa energía se iba en cosas que ni siquiera eran suyas, en problemas de otras personas, en expectativas que no había elegido, en obligaciones que había asumido sin cuestionar. Y empezó, de a poco, a soltar, no de forma brusca, no de forma violenta, sino con firmeza, con la claridad de quien sabe que no se puede cargar con todo y seguir caminando. Después, con las decisiones. Dejó de postergar lo que sabía que era importante. Dejó de llenar su vida con urgencias que solo existían porque ella misma las permitía. Empezó a distinguir entre lo que realmente importaba y lo que solo parecía importante porque estaba cerca. Aprendió que la urgencia no es lo mismo que la importancia, que hay cosas que gritan pero no importan, y hay cosas que son silenciosas pero esenciales. Y por último, con el dinero, no porque ganara más, sino porque dejó de vivir en modo supervivencia. Empezó a ver sus finanzas como un reflejo de su vida, y cuando la vida tiene dirección, el dinero deja de desaparecer. Porque ya no se gasta en cualquier cosa, ya no se usa para tapar huecos emocionales, ya no se va en urgencias que podrían haberse evitado con un poco de planificación. El dinero, cuando hay orden, encuentra su lugar y empieza a quedarse. Teresa aprendió algo que nadie le había enseñado, que la organización no es una lista de tareas, es claridad, es saber que sí y que no, es tener espacio mental para pensar, es vivir con intención, no con urgencia, es construir una vida que tenga sentido, no solo una vida que funcione, porque hay una diferencia enorme entre funcionar y vivir. Y Teresa había pasado demasiado tiempo funcionando, y cuando empezó a vivir así, algo se soltó. La vida dejó de sentirse tan pesada. Empezó a fluir, no de forma mágica, no de forma perfecta, pero de forma real. Los días empezaron a tener espacio, el dinero empezó a alcanzar, las decisiones empezaron a ser más claras, y Teresa empezó a reconocerse de nuevo. Empezó a sentir que estaba viva, no solo sobreviviendo. Teresa no se volvió rica, no cambió de vida de un día para otro, pero algo esencial cambió. Dejó de sentir ese cansancio que no se resuelve durmiendo. Dejó de vivir apurada sin llegar a ningún lado. Dejó de sentir que estaba siempre un paso atrás. El dinero dejó de desaparecer, no porque hubiera más, sino porque había orden. Y con orden hay espacio. Espacio para respirar, para decidir, para construir algo que dure. Teresa descubrió que la vida no se trata de tener todo resuelto. Se trata de tener claridad sobre lo que importa. Y cuando tienes eso, todo lo demás empieza a acomodarse. No de forma perfecta, pero de forma suficiente. De forma que permite vivir, no solo sobrevivir. De forma que permite descansar, no solo parar por agotamiento, de forma que permite construir, no solo reparar. Hay un video aquí al lado que continúa exactamente esta conversación. Habla sobre cómo identificar dónde está el peso en tu vida, incluso cuando todo parece estar en orden. Si esta historia te tocó, ese video va a ayudarte a ver todavía más claro. Va a mostrarte cosas que quizás no habías notado. Va a darte herramientas para empezar a cambiar lo que necesita ser cambiado. Gracias por haber llegado hasta acá. Sé que tu tiempo vale y que elegiste usarlo para estar aquí. Eso no es poco. Eso significa que algo en ti ya está despertando, que algo en ti ya está listo para ver las cosas de otra forma. Y eso es valiente. Eso es importante. Ahora te invito a comentar. ¿Qué fue lo que más pesó en ti de esta historia? ¿O qué es lo que reconociste en tu propia vida? No importa si es una palabra o una frase completa. Lo importante es que no te quedes callada. Escríbelo. Porque a veces decir las cosas en voz alta es el primer paso para transformarlas. Y porque tu historia también importa. Y porque tal vez, al compartirla, ayudes a alguien más que está pasando por lo mismo.
Nos vemos en el próximo video.